Buenos días, señores senadores, señoras senadoras. Conforme a nuestro reglamento y encabezando la lista de la resolución firmada por el presidente de la Cámara de Senadores, habiendo el quórum, vamos a dar inicio a nuestra reunión de la fecha. Tenemos un orden del día, elección de autoridades. El primer punto es elección de autoridades y fijar día y hora de reunión es el segundo punto. El primer punto del orden del día, tenemos la presencia de 9 senadores en la sala, de los 13 que forman parte de la comisión, ahora 10, con la presencia del senador Pedro Santa Cruz. Entonces, cumpliendo con nuestro orden del día, está a consideración el primer punto del orden del día, elección de un presidente, un vicepresidente y un relator. Tiene la palabra el senador Javier Zacarías Irún. Gracias, presidente. Al efecto de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, quiero proponer para la presidencia de esta comisión, una de las comisiones más importantes del Senado. Quiero proponer una persona que tiene sobrada experiencia ya en el Parlamento Nacional, tanto en Cámara de Diputados, senadores, habiendo ya ocupado varios cargos de relevancia en el Parlamento Nacional, en su vida pública. Una persona que creo que va a llevar adelante con mucha eficiencia esta comisión y por sobre todas las cosas va a dar la jerarquía necesaria que merece esta comisión, valga la redundancia. Me refiero al doctor Darío Monge Espínola para que presida y sea presidente de esta Comisión de Asuntos Constitucionales. Es mi moción concreta. Muchas gracias, senador. A consideración, tiene la palabra el senador Fernando Lugo. Gracias, presidente. La palabra. Sí, para secundar la sugerencia del senador Zacarías Irún y lo que ya decíamos en las otras comisiones también, de respetar el acuerdo que se ha hablado ya en la mesa directiva, así como está en el orden de la lista que se ha elaborado. Respetar eso y sugerir que usted presida esta comisión, presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Lilian Samaniego. En el mismo sentido, para, no sé si es secundar o acompañar la propuesta del senador Zacarías, senador, para que usted presida la Comisión de Constitucionales. Muchas gracias, senadora. Si no hay, tiene la palabra el senador Paraguayo Cubas. Presidente, yo creo que tenemos aquí en la sala, si bien yo no he hablado con él, un constitucionalista de fuste, ha sido miembro de esa asamblea en el año 91-92 y es un académico de un gran talante y excepto que él no lo aceptara, pero a mí me gustaría proponer para la presidencia de esta comisión tan importante al profesor Eusebio Ramón Ayala. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Habiendo dos propuestas, vamos a poner a consideración de los miembros presentes. Veo que hay un diálogo entre el colega. Sí. ¿Tiene usted la palabra, senador Paraguayo Cubas? En vista que el senador no acepta, entonces dejo sin efecto mi moción, presidente. Muchas gracias, señor senador. No habiendo oposición finalmente a la propuesta planteada por el senador Zacarías Irún, los miembros presentes de esta comisión dan por electo a la propuesta Zacarías Irún. Segundo
el vicepresidente, tiene la palabra el senador Fernando Silva. La elección para un vicepresidente. Gracias, presidente. En el mismo contexto de lo aprobado en mesa directiva, quiero proponer para vicepresidente al senador Ancho Ramírez, Juan Bartolomé Ramírez, que ya fue presidente de la Cámara de Diputados, gobernador y miembro de esta comisión en el periodo pasado. Entonces creo que va a venir que ya viene realizando y va a seguir realizando un excelente trabajo en la gestión y el funcionamiento de esta comisión, la más importante del Congreso. Gracias. Muchas gracias, senador. Si no hay oposición a la propuesta para la vicepresidencia del senador Juan Bartolomé Ramírez, queda aprobado como vicepresidente. Corresponde la elección de un relator. Tiene la palabra el senador Fernando Silva. Para completar la mesa directiva de la comisión, señor presidente, quisiera proponer a la senadora Lilian Samaniego, también antigua y miembro de la comisión, como relatora. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. A consideración, no hay oposición. Queda aprobado como electo relator de la Comisión de Asuntos Constitucionales y está conformada la mesa directiva. Corresponde la fijación de día y hora de reunión, que habitualmente esta comisión se reúne las 11 los días miércoles en coordinación con los integrantes de esta comisión y otras comisiones y otros integrantes de otras comisiones también. Entonces, queda a consideración, a no ser de que haya una propuesta diferente, no hay oposición, queda la misma hora de reunión los días miércoles 11 horas. Cumpliendo el orden del día correspondiente, queda constituida la mesa directiva de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la que agradezco el acompañamiento de los colegas y las colegas miembros, por lo que solicito su cooperación para que juntos llevemos adelante las responsabilidades y las competencias de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Muchas gracias. Invito a la colega relator a acompañar a la mesa. El colega vicepresidente Juan Bartolomé Ramírez anuncia que estaría llegando. Y en el día de la fecha tenemos una agenda en donde vamos a recibir a la doctora Alma María Méndez de Bugermini para escucharlo. Lo que presidente de legislación creo que todavía no conformaron su mesa directiva, pero están invitados. Independientemente de la conformación, si ellos quieren formar parte de esta audiencia, lo pueden hacer y está muy bien representada por la colega de Cire. Más si sí ya está la invitada, en todo caso con la anuencia. Senador Juan Bartolomé Ramírez, usted fue ungido vicepresidente, por lo que solicito el acompañamiento de... Hola, Lilian. Le presento a la relatora, me autopresento como presidente. Ahora estamos... El procedimiento, propongo escucharle a la doctora Alma y posteriormente hacer las consultas correspondientes, y a no ser de que haya otra propuesta. Se le invita a la señora. ¿Y dónde se sienta? A la senadora Zavala. A la senadora Zavala.
Muy buenos días, doctora Alma María Méndez de Guglielmini, de la Comisión de Asuntos Constitucionales recientemente instalada para este periodo legislativo de un año, y usted es la primera visita que recibe a esta comisión en este periodo, por lo que le damos la más cordial bienvenida, y usted tiene la palabra para que esta comisión le escuche en su calidad de ternada para miembro de la Corte Suprema de Justicia. Tiene la palabra. Buenos días, señores senadores, señoras senadoras, señor presidente, vicepresidente. Muchas gracias por la invitación. Bien, mi nombre es Alma Méndez de Guglielmini. Hace 31 años que soy abogada. Los 10 primeros años me desempeñé como profesional independiente y hace 21 años soy magistrada judicial. Estas circunstancias me permiten tener una visión integral del sistema de justicia porque he sido abogada pasillera y hace 21 años soy magistrada judicial. Entiendo que nuestra república está viviendo tiempos de cambio. El Poder Judicial no es ajeno a estos cambios. Sin embargo, entiendo que estos cambios no pueden ser impulsados por una sola persona, pero esa persona se puede constituir en un elemento de coordinación, de acompañamiento y de promoción del cambio. Según mi entender, los cambios profundos y sostenibles se logran solamente a través del talento humano, a través de las personas. El Poder Judicial presta un servicio a la ciudadanía, prestamos servicios personales. Por eso es determinante considerar al funcionario, al magistrado y a la magistrada en aras de ese servicio de justicia. Es por todos sabido que estamos en deuda, el sistema de justicia está en deuda con la ciudadanía. Sin embargo, eso nos da la idea de que independientemente de los esfuerzos que se pudieran estar realizando desde dentro del Poder Judicial, que me constan se realizan esos esfuerzos, no son suficientes en aras de brindar un servicio de justicia eficiente. Mi objetivo de llegar al cargo es bregar por una justicia efectiva, en tiempo y forma, con una visión humana y centrada en la dignidad de la persona. Los flagelos principales que tenemos en nuestro sistema de justicia son la mora y la corrupción. Entiendo que la mora es la consecuencia, y esto siempre lo vengo repitiendo, es la consecuencia de una serie de sistemas, de problemas sistémicos y estructurales. Atacando a estos problemas es que vamos a lograr disminuir la mora a niveles aceptables, porque erradicar la mora yo creo que va a ser difícil, pero sí en este momento están con unos índices muy altos. En ese sentido entiendo que tendríamos que trabajar en 3 ejes. En primer lugar, una reestructuración y reingeniería institucional a nivel administrativo y jurisdiccional, que respondan a políticas bien definidas de gestión, controles o sistemas de controles efectivos. Tenemos en la actualidad, de hecho, dentro del Poder Judicial, distintos sistemas de control. Llámese auditoría de gestión, oficina de ética, consejo de superintendencia. Sin embargo, estos controles deben ser articulados de forma tal de que no se superpongan en algunos aspectos, que otros no queden sin control. En definitiva, que funcionen y que den los resultados necesarios. Necesitamos una auditoría profesionalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que auditan, a mi modo de ver, tienen que saber más de la materia auditada que las personas auditadas. Y me estoy refiriendo al ámbito de gestión jurisdiccional, por supuesto, no a las resoluciones
de fondo, porque en eso somos independientes o debemos ser independientes los jueces. También entiendo que debemos implementar la carrera del funcionario judicial, porque como dije al inicio, nosotros prestamos servicios personales. Tenemos que establecer reglas claras de acceso al sistema de justicia, de promoción y de salida. Tenemos que incentivar la formación, capacitación, actualización, no solamente en materia jurídica, sino también en materia de gestión y en materia de visión humana, para no convertirnos en menos administradores de expedientes y no perder de vista que lo que estamos haciendo los jueces y las juezas es resolver problemas de seres humanos. Brego por la utilización efectiva de los medios alternativos de resolución de conflictos, llámense estos mediación, conciliación, porque entiendo son una forma efectiva y satisfactoria de descongestionar los despachos judiciales, dejando a cargo de los jueces solamente aquellos problemas que involucran bienes no negociables. Y en ese sentido, entiendo que somos los operadores del derecho, los jueces y las juezas quienes debemos convertirnos en agentes de aplicación de estos medios alternativos de resolución de conflictos porque ya están instalados en las leyes. Lo que tenemos que hacer es aplicarlos. Incluso tenemos protocolos de aplicación efectiva. Tienen que aterrizar estas leyes y estos protocolos en materia de aplicación de los medios alternativos de resolución de conflicto, en donde el ciudadano se apodera de su problema, toma el control de su problema y se vuelve artífice de la solución. También necesitamos la implementación efectiva de la tecnología, aunque eso sí hay que reconocer que se necesita de presupuesto para ello. Estamos iniciando en el Poder Judicial esta travesía, por así decirlo, de implementación de la tecnología con el expediente electrónico. Con estos ejes que acabo de citar se combatiría los problemas sistémicos de la mora judicial. Y en cuanto a la corrupción, obviamente se combate, su principal elemento de combate es la transparencia que se da en 4 niveles. El acceso a la información de la ciudadanía, la justicia electrónica porque permite al ciudadano y a la ciudadana hacer el control de la gestión de la institución, la rendición de cuentas y las audiencias públicas. Con ello, entiendo que el juez se acerca a la ciudadanía y tiene un diálogo fluido. Bien, considero que la mayor garantía en este proceso ante ustedes y ante la ciudadanía de las personas que nos postulamos es la trayectoria, la hoja de vida y los antecedentes de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A consideración se ofrece la palabra a los miembros de la comisión y otros colegas, miembros también de otras comisiones que se hacen presentes en esta audiencia. Tiene la palabra el senador Pedro Santa Cruz. Buen día, doctora. Usted está hablando de que los problemas principales del sistema judicial, la mora, la corrupción, ¿verdad? Habló también de que hace 21 años está en la Administración de Justicia. Todo lo que está usted diciendo, ¿alguna vez propuso ya acabar con estos problemas? ¿Qué propuso usted dentro de sus funciones como en el ámbito judicial? Sí, efectivamente. Perdón, doctora. Terminó su consulta Sí. para darle la palabra a la doctora. Tiene la palabra la doctora. Perdón. Sí, efectivamente, fui una de las proyectistas del Protocolo Iberoamericano de Aplicación de los Medios Alternativos de Resolución de Conflicto por Paraguay. Eso fue mi propuesta. O sea, no mi propuesta, perdón, fue la propuesta de Paraguay y yo formé parte de esa comisión. Y también aplicación de sistemas de gestión judicial dentro de mi despacho en primera instancia, en segunda instancia en la jurisdicción del trabajo.
Muchas Senador, gracias. ¿puedo? Para una repregunta, Sí. tiene la Y palabra. en cuanto a la mora y la senador. corrupción, Justamente a eso me estaba refiriendo, que una de las formas de combatir la mora son la aplicación efectiva de los medios alternativos de resolución de conflictos, la conciliación. Y el protocolo es justamente la aplicabilidad o el aterrizaje de estos medios alternativos que ya tenemos en nuestras legislaciones, pero que no estamos aplicando. Soy una profunda convencida de que una forma de atacar la mora es la utilización efectiva de estos medios de salir de los conflictos a través de la resolución de la autocomposición y no eternizarnos a través de juicios que muchas veces no tienen razón de ser porque pueden solucionarse fácilmente a través de la conciliación o la mediación. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el senador Fernando Silva. Gracias, presidente. Doctora, dos consultas puntuales. En primer lugar, por casa, ¿cómo estamos? Tu despacho, tu trabajo, tu mora, la revisión de tus fallos, si no puedes hablar. Y el segundo punto, una vez que termines eso, me gustaría hacer una pregunta muy sencilla. ¿Por qué vos? ¿Por qué harías vos en la Corte? ¿Qué cambiaría? Gracias, presidente. Palabra a la doctora Alma. Gracias. Bien, como jueza de primera instancia, durante 14 años estuve al día en mi despacho. Como miembro del Tribunal de Apelación del Trabajo, al ser un colegiado es un poco más complejo. Y en este momento en particular, si bien es cierto, tengo entendido por estadísticas el tribunal con menos mora de la jurisdicción estoy hablando, estamos pasando por un pequeño problema en la jurisdicción del trabajo tribunal, porque de 6 miembros solamente 2 somos miembros originarios. Están las vacancias hace más de 2 años y tenemos compañeros de trabajo que están interinando esos lugares, esos cargos, pero obviamente los compañeros interinos no son propios de la jurisdicción, ponen todo su empeño en ayudar a la jurisdicción, pero obviamente hay un poco de demora. Porque yo, en cuanto a la segunda pregunta, senador, porque conozco, con mis 21 años, conozco el Poder Judicial desde adentro. Sé de sus defectos, pero también sé de que hay fortalezas. Y entiendo que solamente si conocemos de dónde vinimos y por qué estamos donde estamos, podemos aportar soluciones al sistema de justicia. Y también porque la jurisdicción de la cual provengo, que es la del trabajo, me permitió dimensionar la realidad social. Y llegó un punto en mi carrera en que me di cuenta de que nos estamos convirtiendo, como dije un poco antes, en administradores de expedientes. Estamos perdiendo de vista el objetivo del Poder Judicial, que es la tutela jurisdiccional efectiva del ciudadano. Esa visión humana me interesaría implementar en el Poder Judicial. Muchas gracias, doctora Alma María Méndez. Tiene la palabra la senadora Desiree Masi. Gracias, presidente. Buen día, doctora. Buenos días. Yo le quería consultar, la estuve escuchando. Su ámbito es el laboral, doctora. ¿Cuál es su opinión de cómo está actuando la Corte con respecto, por ejemplo, a esta cuestión de reponer a gente jubilada, que usted sabe que está trayendo toda una serie de problemas? Nosotros entendemos que la jubilación es un derecho y no una obligación, ¿verdad? Pero para el Estado paraguayo, a nosotros, le cuento así brevemente, presidente, para introducir. El año pasado, creo que hace 3 años tuvimos como 23 personas ya jubiladas con la edad, todo bien y qué sé yo, luego acudieron a la Corte los repuso a todos, por supuesto, con salario caído y creación del mismo cargo. Entonces ya esos cargos se habían llamado a concurso y nosotros ahora tenemos casi 23 directores paralelos y lo mismo pasa en todas las instituciones. ¿Usted qué opina sobre el tema de la jubilación y qué pasaría entonces así? Es decir, esa discusión que se da en el mundo,
que hay un fino equilibrio entre el derecho que es la jubilación, pero también la necesidad que salga gente para que gente joven pueda acceder. ¿Cuál sería su opinión? ¿Qué opina de esto? Porque la Corte ya sentó prácticamente jurisprudencia, solamente se jubilan los que se quieren jubilar en este momento, y eso crea un cuello de botella realmente más allá del gasto. Entonces, esa pregunta le quisiera hacer. 1, 2, ¿qué usted opina del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, por ejemplo? ¿Funciona, no funciona? ¿Qué se tendría que hacer para que ese tribunal, que tiene que ver con la corrupción, ¿cómo se llama?, pública, con la revisión de los contratos, de las licitaciones, de esto, de aquello, que aparentemente es un cementerio de expedientes, por no decir entre un cementerio y un freezer? ¿Qué opina usted de ese tema así en concreto? ¿Y si la Corte puede hacer? Y lo último, ¿qué opina de la redacción y la discusión que tenemos sobre el 245 del Código Procesal Penal de medidas sustitutivas? Correcto. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra la doctora Méndez de Guillermini. Sí. Bien, el tema, senadora, de jubilados, reposición, es un tema que no es solamente, no hace solo al derecho laboral, hace al derecho social y al derecho de la seguridad social. Nosotros tenemos derechos laborales consagrados a nivel constitucional que le otorgan los mismos beneficios al funcionario público que al funcionario privado. Nosotros no estamos teniendo especialistas en derecho laboral administrativo, que a su vez tiene que combinar los principios del derecho al trabajo con los principios del derecho administrativo. Yo creo que con esta reposición indiscriminada de funcionarios, lo que se busca es solucionar un problema que tiene que solucionarse por la vía de la seguridad social, por la vía de jubilaciones sustentables, pero que resuelvan el problema del ciudadano a esa edad, que entonces pasa a depender de la seguridad social para generar esos puestos de trabajo para las nuevas generaciones. ¿Qué quiero decir, senadora? Tenemos que no dar soluciones parches. Mientras nosotros no tengamos un sistema de seguridad social con todas las prestaciones aceptables, cuando menos vamos a tener esa puerta giratoria, porque lo que le pasa al funcionario es que sale, dice, con esta plata yo no voy a poder comprarme mis medicamentos, no voy a poder acceder a salud, y se dan esas soluciones que en definitiva son un boomerang para todo el sistema. Es decir, cuando estamos dando estas soluciones, cuando estamos dictando esos fallos, tenemos que justamente poder coagular o congeniar ambas aristas. La población que necesita acceder y la población que sale ya del sistema laboral activo, que necesita tener garantizado su calidad de vida. Esa es la segunda pregunta en cuanto al Tribunal de Cuentas. Yo creo que la jurisdicción más compleja de todo el Poder Judicial es el tema del Tribunal de Cuentas. Un problema estructural que yo le veo al Tribunal de Cuentas es que por nuestro diseño normativo funciona de primera instancia también y la Corte funciona de segunda instancia. Una de las soluciones que yo encontraría es crear tribunales de primera instancia contencioso administrativo. Entonces ya es como un sedazo en primera instancia, solamente llegan algunas causas a Cámara y eventualmente a la Corte. Y otra cuestión también es que se requiere operadores idóneos porque es una jurisdicción muy especializada. Sí, 245 yo lo que creo, senadora, es que volvió a su redacción original, porque el 245, acorde con nuestra Constitución, lo que establece es que la persona sindicada como responsable de un hecho punible tiene que litigar o tiene que ser procesado en libertad. Esa serie de modificaciones por distintas circunstancias de inseguridad que se fueron dando, ¿verdad?, es lo que hicieron, nos llevaron a la situación en la que estamos ahora, ¿verdad?, de un abuso de la medida cautelar de la prisión preventiva. Así que yo veo muy auspicioso el retornar al origen y decir que la persona litigue en libertad y se le da al juez la potestad de evaluar
conforme al criterio de peligrosidad o de peligro de fuga para utilizar la prisión preventiva. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el senador Fidel Zavala. Gracias, presidente. Buen día, doctora. Si bien estuvimos reunidos con la doctora y algunas de estas preguntas ya le formulamos, ¿verdad? Yo creo importante en esta sesión dejar un poco el parecer, ¿verdad? Y en ese sentido tengo dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué piensa usted sobre el mecanismo de reelección? Sería uno. Y otro sobre la inamovilidad de los magistrados. ¿Verdad? ¿De reelección presidencial me está Sí, hablando? así mismo, presidencial. Vía reforma. Vía reforma. Constitucional, sí. Bien, Y de los magistrados en cuanto a los ministros de corte. sí. Los ministros de corte, yo entiendo, una interpretación mía, es que son magistrados tanto igual que un juez de primera instancia que un juez de paz. Por consiguiente, la inamovilidad la adquieren después de 2 confirmaciones después de su elección. Gracias, doctora. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Paraguayo Cuba. Gracias, presidente. A la doctora Alma. ¿Le parece que existen méritos para que algunos de los exmiembros de la Corte Suprema de Justicia hoy estén imputados y en la cárcel? Es una cuestión que hace a casos judiciales, senador. Entiendo que si yo no veo los expedientes, yo no puedo decir si hay méritos o no, ¿verdad? Tal vez porque yo estoy muy sesgada por mi formación de 21 años de jueza, ¿verdad? Segunda, y el tema de la inconstitucionalidad erga omnes, ¿le parece que sería conveniente cambiar? Porque entiendo que eso está en el Código de Procedimiento, no es constitucional. Constitucionales. Sí. Constitucionales. El día de mañana en una reforma, ¿conviene el tema que sea erga omnes? Sí, yo entiendo, senador, que para seguridad jurídica conviene que sea erga omnes. Y una última. ¿Existe jurisprudencia en Paraguay? Hubo, senador, una jurisprudencia de la Corte de principios de los años 1900, algo de que se estableció, a mi modo de ver, fuera del marco constitucional, que si hacía la Corte en pleno con sus 9 miembros, se podía tener el efecto erga omnes. Yo entiendo que nuestra Constitución es clara y nuestro diseño es para el caso concreto. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, doctora Méndez. Tiene la palabra el senador Hugo Richard. Buen día otra vez, doctora. Usted se postula para el cargo de la Corte y obviamente tiene que tener una idea de la institución, o sea, del Poder Judicial. No me refiero solamente a las cuestiones más puntuales desde el punto de vista del funcionamiento de los jueces, de la Corte misma incluso, ¿verdad? Pero usted sabe que no es solamente la Corte, el Poder Judicial, pero en este caso me refiero al Poder Judicial, porque es lo que nos compete. Hay pareciera una amplia situación de insatisfacción de la ciudadanía de la Corte. O siendo más preciso, hay una falta de confianza de una gran parte de la ciudadanía hacia la Corte, hacia el Poder Judicial. Eso daña profundamente el Estado de Derecho, las instituciones, la democracia. ¿Esa es también su opinión? ¿O cree que esa es una percepción muy extendida en la ciudadanía? No, esa es también mi opinión. Y yo creo que una de las cosas fundamentales es la falta de previsibilidad en los fallos y la seguridad jurídica. Y yo le puedo decir que solamente en mi jurisdicción tenemos casos en que si cae en una sala, se va a resolver de una forma, y si se cae en otra sala, se va a resolver de otra forma. Eso genera inseguridad y desconfianza, por supuesto.
Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Eusebio Ramón Ayala. Buenos días, doctora. Yo entiendo que su especialidad es el derecho laboral. Probablemente integre, si es elegida, la sala civil, pero no obstante, usted va a integrar la Corte Suprema de Justicia, uno de los poderes del Estado, y obviamente tiene que conocer cómo funciona todo el aparato estatal. La primera pregunta que le quiero hacer: ¿cómo, poniéndose en el lugar de una magistrada, qué le pareció el proceso de selección del Consejo de la Magistratura, con sus elogios y sus críticas, hasta el momento en que ahora tenemos una terna que elegir? Esa es una pregunta. Presidente, vamos a hacer una pregunta por vez para que conteste, porque yo tengo otras preguntas. Bien, hagamos una por vez y le damos la oportunidad a la doctora Alma María para la respuesta. Gracias, presidente. Bien, yo mirando un poco para atrás, senador, veo con agrado que se vayan estableciendo reglas para el proceso de selección de magistrados y de ministros de corte. Antes no teníamos un reglamento, por ejemplo, para la selección de ministros de corte. Ahora ya lo tenemos. Y aunque he de decir que yo tengo objeciones respecto a ese reglamento en algunas cuestiones, esas son las reglas de juego y todo instrumento es perfectible y creo que se seguirá perfeccionando de acuerdo a ensayo-error, ¿verdad? Ahora bien, si usted se refiere, senador, específicamente a la sesión que no fue pública, entiendo que estamos ensayando estos vientos de cambios en donde se exige el cumplimiento de la transparencia, puesto que somos nosotros una república y así debemos actuar como funcionarios públicos que somos. Quiero creer, entiendo de hecho, porque así me lo han hecho saber, de que los consejeros en su momento lo que trataron es de precautelar eventualmente la honorabilidad de algún candidato por si pudiera haber salido algún concepto poco feliz sobre la persona. Sin embargo, entiendo que hemos aprendido de eso y que esto tiene que ser siempre todo el proceso transparente y público. Y los que nos presentamos a ese concurso tenemos que saber que nuestra vida pública y privada va a ser expuesta y ventilada y así debe ser. Si no queremos eso, no nos presentamos, ¿verdad? Uso de palabra al senador Ayala. Como ministra de la Corte, usted va a tener que opinar sobre temas muy complicados que a veces involucran a otros poderes del Estado. Últimamente, el Poder Legislativo, o contra decisiones del Poder Legislativo, o contra decisiones del Superior Tribunal de Justicia Electoral, llámese juramento de senadores electos, inhabilidades, etc. ¿Usted cree de que hay algunas cuestiones no judiciables o no justiciables? Eso quiere decir de que hay algunas atribuciones que son privativas del Senado, privativas de la Cámara o del Legislativo, que no podrían ser resueltas judicialmente. La tendencia, senador, es que cada vez son menos esas cuestiones no justiciables y siempre se evalúa el tema de proporcionalidad, finalidad, oportunidad. Pero el margen de no justiciabilidad es cada vez menor. Bueno, una cuestión técnica del área. Yo leí que usted escribió varios libros, su especialidad es el derecho laboral. Su opinión es que se podría, una de las medidas para evitar la mora judicial, que es la justicia pronta como un derecho humano por un plazo determinado y corto, son los medios de resolución de conflictos. Pero además hay uno ya dentro del proceso, que es la conciliación laboral. ¿Qué opina usted de la sentencia de la conciliación laboral? ¿Eso crea cosa juzgada para todas las otras jurisdicciones o, como hay algunas veces, las conciliaciones judiciales de repente se penalizan? En el proceso laboral causan cosa juzgada porque de hecho está el juez del trabajo allí, que es la persona que está encargada de velar la no violación de normas
irrenunciables. Entonces, obviamente, causa cosa juzgada, porque para eso está el juez, es el garante. Muchas gracias, señor senador. Doctora Méndez, tiene la palabra el senador Fernando Silva. Gracias, presidente. Dos consultas nuevamente en la misma línea de lo que dijo Eusebio. Las funciones exclusivas y excluyentes de los otros poderes del Estado. Aquellas resoluciones tomadas por otros poderes del Estado que a criterio de la Corte Suprema, que es, según nuestra Constitución, el único órgano que interpreta la Constitución, deben ser cumplidas por los órganos. O, por ejemplo, un tema que tenemos ahora es el tema de las resoluciones emanadas del Jurado de Enjuiciamiento Magistrado, que es el único órgano con atribuciones exclusivas y excluyentes de separar del cargo a un miembro del Poder Judicial, están siendo revisadas también en la Corte Suprema. ¿Cuál es se podría ampliar un poquito más de lo que ya adelantó con el senador? Entonces, yo después tengo otra pregunta. Bien, entiendo que las competencias de los distintos poderes del Estado y los distintos órganos están bien establecidas en la Constitución. Y si queremos realmente la vigencia de un Estado social, de un Estado de derecho, un Estado, en este caso el nuestro, social de derecho, cada poder del Estado y cada órgano del Estado tiene que circunscribirse a su competencia. De lo contrario, estaríamos generando justamente lo que estaba hablando, la inseguridad jurídica y la imprevisibilidad que tanto daño hace a un Estado. El jurado de enjuiciamiento es competente en esa materia. Bueno, y si el jurado, para ampliar, nomás para hacerte hablar un poquito más, doctora, muy escueto, si el jurado resuelve separar a un miembro dentro de su potestad y a criterio del afectado se violaron las garantías constitucionales y eso va a la Corte y la Corte, como hubo un caso reciente, falla a favor del afectado, ¿usted cree que es a solo efecto de dejar constancia en la opinión de la Corte o debe ser dado cumplimiento por el órgano que realizó? Ocurre lo siguiente, senador. Efectivamente, entiendo que si es recurrida una resolución del jurado de enjuiciamiento ante la Corte, solamente puede referirse a cuestiones de violación del debido proceso. Y en el supuesto caso, senador, de que la Corte, Sala Constitucional, encuentre de que esa resolución fue inconstitucional porque se violaron derechos constitucionales, el juez, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Qué ocurre cuando se declara inconstitucional una resolución? Se reenvía para que otro órgano, si es un tribunal, para que otro tribunal vuelva a juzgar el caso, porque se anuló la anterior resolución. Con el caso del jurado de enjuiciamiento se presenta una situación un tanto diferente porque no se le puede reenviar al mismo órgano para que vuelva a dictar una misma resolución, salvo que se cambie todo el jurado de enjuiciamiento, entonces ahí no habría posibilidad de preopinión. Entonces, como el juez quedó nula la resolución por la cual se le destituyó, la lógica consecuencia es que sea repuesto nuevamente en el puesto de trabajo, en otro similar. La otra pregunta, presidente, es su criterio con respecto a las atribuciones de la Corte Suprema con el control de la convencionalidad. ¿Tengo la palabra ahora? Sí. Sí, al realizar un control de convencionalidad, lo que está haciendo la Constitución no es nada más que aplicar el artículo 137 del rango de prelación de leyes. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Enrique Baqueta. Muchas gracias, presidente, compañeros, doctora. Quería hacerle una consulta. ¿Usted conoce sobre la superintendencia o sobre el poder que tiene de juzgar la Corte a las actuaciones de los magistrados?
porque estamos discutiendo un proyecto de ley que justamente habla del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y fue muy discutido el tema justamente ayer, porque para mí la ley 3.759 del 2009, que rige el jurado, es una ley que para mí no reúne todas las condiciones para realmente garantizar el debido proceso. Pero si bien yo respaldé en aquella oportunidad, era porque también daba la oportunidad de que exista una pena intermedia, o sea, una pena intermedia que es el famoso apercibimiento. Ayer una de las representantes de la Corte hablaba de que eso sería un doble juzgamiento, cosa que yo le manifesté de que nosotros por Constitución, o sea, cuando hablo de nosotros, hablo del jurado de enjuiciamiento magistrado. El jurado de enjuiciamiento magistrado tiene la potestad de juzgar el mal desempeño de jueces, fiscales, defensores, síndicos o lo que fuera. Ante esa situación, yo quiero saber su opinión al respecto. Para mí es importante conocer que una señora que está ternada para la Corte me dé una posición concreta al respecto. ¿Sería un doble juzgamiento? ¿Sería una intromisión del jurado a una potestad que tenga la Corte con respecto a la superintendencia sobre sus magistrados? Esa es la pregunta. Sí, senador. Perdón. Sí, senador. Entiendo que no hay una superposición, entiendo que la Corte Suprema tiene facultades disciplinarias administrativas sobre los jueces. En cambio, el jurado de enjuiciamiento lo que hace es controlar la labor del juez en su calidad de juzgador, la legalidad, constitucionalidad de sus fallos. Dentro del sistema de justicia, ese control se hace, pero por instancias. Primero hace segunda, segunda hace tercera. Pero el poder sancionador de la Corte entiendo que es en la parte administrativa del desempeño de la función del magistrado. No se superpone. Otra pregunta más, ¿puedo hacer, presidente? Sí, adelante, senador. Nosotros, en el periodo pasado y en este periodo, hemos trabajado mucho para llevar adelante una ley que le dé más competencias a los juzgados de paz. Entendiendo lógicamente nosotros como legisladores de que el verdadero acceso a la jurisdicción, muy complicado para mucha gente humilde, es el juzgado de paz. Entonces, hay muchos problemas. La Corte en forma permanente está tratando de que se suspendan los efectos y alcance de esa ley. Hablan de cuestiones presupuestarias. Nosotros en el presupuesto general de gasto de la Nación ya hemos defendido nuestra posición y hemos defendido la posición de que realmente esa competencia se le tiene que dar a los jueces de paz. Y también hemos respaldado presupuestariamente desde el Senado, que es nuestra potestad. Entonces, lo mismo continúa la Corte con algunos inconvenientes. ¿Usted qué opina al respecto? O sea, quiero saber su posición al respecto. Para mí es muy importante esa posición. Sí. Tiene la palabra, doctora. Gracias. De hecho, yo entiendo que esa ley es buena en el sentido de que los juzgados de paz, los jueces y las juezas de paz, son la trinchera del Poder Judicial y están en la trinchera de la ciudadanía. Ellos son los que están en el día a día con los problemas mínimos del ciudadano. Y esa ley se tiene que implementar. La verdad que sí. Yo como miembro del Tribunal de Segunda Instancia, y yo creo que todos los miembros del Poder Judicial estamos permanentemente escuchando de nuestros colegas jueces de paz de que el problema es presupuestario para su implementación. Entonces lo que habría que ver, senador, si usted está diciendo de que también se le proveyó de los medios, de los recursos pertinentes, ¿cuál sería la traba? Porque a mí me consta que los compañeros jueces de paz a pulmón están cumpliendo esa función, queriendo cumplir y tratando de llegar a la ciudadanía. Podría ser una falta de coordinación o de comunicación, no sabría decirlo, pero yo no manejo esa parte en la Corte. Pero esa es una ley muy beneficiosa para lo que estoy diciendo, para la humanización de la justicia y para llegar al ciudadano de a pie.
Presidente, Tiene la palabra, senador. En conclusión, ¿usted respaldaría lo que esa ley manifiesta? Total y absolutamente. Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Pedro Santa Cruz. Gracias, presidente. Su criterio, doctora, sobre las intervenciones, las últimas intervenciones de las fiscalías en las ocupaciones que han transcurrido un tiempo importante. Tuvimos uno en Luque, yo creo que también en San Pedro, donde ha transcurrido 3 años, ¿verdad? ¿A usted le parece que está bien eso o tiene que hacerse a través de un juicio civil? Depende de lo que se busque, porque si es penal es un desahucio, si es civil es un desalojo. Habría que ver cuál es el hecho controvertido. Yo estoy preguntando, doctora, el transcurso del tiempo. Porque hay casos que han transcurrido tiempo importante, inclusive en los últimos tiempos, creo que en San Pedro tuvimos 3 años, después de 3 años de ocupación, intervino la fiscalía y en otros puntos del país también ocurrió lo mismo. Lo que definitivamente, senador, no podemos hacer es la denegación de justicia y un tiempo exagerado en la duración de los procesos civiles o penales es una denegación de justicia. No está bien, eso bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Salim Busarquis. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser preciso para que no se malinterprete lo que voy a decir. Yo no creo que exista una independencia absoluta de un magistrado. De hecho, tiene seguramente su formación, su idea, su pensamiento, su ideología. Pero lo que más a mí me preocupa es cuando se politiza lo jurídico y viceversa, lo jurídico se politiza. Vivimos una época de judicialización de la política y de politización de la justicia. Uno puede ser brillante. Es más, lo que voy a decir lo voy a decir con respeto. Desde el criterio de selección, hay criterios desde mi punto de vista que son muy subjetivos. No son objetivos, subjetivos. Por ejemplo, el tema de la honorabilidad. ¿Quién es más honorable que quién? Yo no sé cómo se puede puntuar eso. Ahora, ¿qué garantía nosotros tenemos, doctora, de su independencia, de sus fallos? Porque vivimos una época donde hay mucha injerencia política y cuando empezamos a repasar desde nuestra era democrática fundamentalmente, hay fallos que son inauditos, que no se ajustan a derecho y los vaivenes de la política y la coyuntura hace que perdamos confianza en la justicia. Ese criterio de imparcialidad. A mí me gustaría escuchar un poco su visión, sus antecedentes, aparte del currículum brillante, o sea, ese testimonio de vida, ese compromiso, porque estoy seguro que vamos a vivir momentos difíciles. Esa garantía del apego a la legalidad y no a los vaivenes de la política. Tiene la palabra la doctora Méndez. Gracias. Mi garantía, senador, son mis 21 años de magistratura judicial. Y puedo decir, sin temor a equívocos, que en 21 años no he recibido nunca la llamada de un político. Ni siquiera, salvo en 2 ocasiones, de un ministro de Corte. No voy a echar por la borda mi trayectoria y mi nombre, que son mi patrimonio más preciado. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Enrique Baqueta. En la misma línea que el compañero Busarquis, Salim Busarquis. Yo lo que creo que en el Paraguay hay una crisis de institucionalidad, de credibilidad en las instituciones. ¿Qué haría usted como ministra de Corte para fortalecer primero el crecimiento
de la percepción ciudadana en la institucionalidad del Poder Judicial. ¿Y cuáles serían las acciones a tomar para que usted empiece la Corte y todo lo que hace al Poder Judicial mejorar esa percepción con respecto a la credibilidad institucional? Presidente. Tiene la doctora Méndez. Mire, senador, yo creo que en primer lugar, desde arriba tenemos que dar el mensaje, o sea, los de arriba, yo estoy en segunda instancia, dar el mensaje de que el juez o la jueza que actúa conforme a derecho va a tener el respaldo de la Corte Suprema de Justicia y que quien no lo hace de esa forma no lo va a tener. Porque creo que se debe empezar por la máxima instancia judicial. Cuando el juez y la jueza sepa que actuando con rectitud, eso va a tener una consecuencia positiva para su carrera. Por supuesto que estamos hablando de personas honorables. Estamos hablando de ese tipo de jueces y juezas. Va a tener la valentía de dictar un fallo conforme a derecho, sin tener miedo al día siguiente qué es lo que va a aparecer en la prensa. Porque normalmente los jueces no somos simpáticos y no nos pagan por ser simpáticos ni por tomar decisiones que agraden a todos. Entonces, la única garantía que tiene un magistrado para defenderse, ese por lo menos es mi caso, es decir, esta resolución funde en este y este artículo. Pueden no compartir, eso es otra cuestión, pero tiene que estar fundado. Muchas gracias, doctora Méndez. Tiene la palabra el senador Eusebio Ramón Ayala. Doctora, ¿qué opina de la ley de transparencia y la publicidad de las sesiones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Ampliada cuando tengan que resolver cuestiones de inconstitucionalidad? ¿Usted cree que eso podría colaborar positivamente para la credibilidad, por un lado, o también tendría que analizarse la morosidad judicial de las resoluciones de la Corte que podría dar? ¿Cómo usted encontraría para encontrar un equilibrio entre esos dos temas tan importantes? Sí, gracias. No, definitivamente la transparencia es una garantía para la gente que quiera actuar bien. O sea, ojalá pudiésemos estar en despachos de cristal para que no se dude de nuestro accionar. Ahora bien, va a haber que conciliar, porque es como usted lo dijo, senador, va a haber que conciliar el volumen de trabajo con la transparencia, porque a mí me cupo estar en la Corte Suprema del Brasil y yo asistí con mucha ansiedad y le diré que quedé desilusionada en el Supremo porque era causa 200.412 resuelto conforme al presente 5.304. Y así resolvían en un día 100 o 200 causas, ¿verdad? Y yo realmente me quedé así con, bueno, entonces era ir a buscar los precedentes. Entiendo que la combinación que se haría es buscar las causas emblemáticas y aquellas causas que van a establecer, aquellos fallos que habrán de establecer criterios jurídicos. Yo entiendo que esas necesariamente, estamos hablando en materia jurisdiccional, ¿verdad? Esos casos tienen que ser, para educación incluso de todos, tienen que ser públicos. Y los demás, las cuestiones que son de mero trámite, deberían tenerse la posibilidad de no hacerlos vía transmisión. Incluso yo pensé, tal vez se podrían sortear cuáles van a ser las causas cuyo tratamiento puedan ser transmitidos, siempre y cuando que sean causas, aquellas causas que no sean relevantes. Las relevantes hay que encontrar la forma de hacer realmente públicas. Muchas gracias. Una otra pregunta, no, senador. Otro tema. Otro tema. O sea, otra pregunta. ¿Otra pregunta? Sí. Prosigue usted, señor senador. Sí. Bueno, gracias. Estimada doctora, usted habrá leído que el Poder Ejecutivo promulgó
la ley del trabajo a tiempo parcial. Usted sabe también, obviamente, que la Constitución, dentro de un Estado de Derecho, protege al trabajo como un valor fundamental y considera que el trabajador es la parte débil de la relación laboral. Por eso es que tiene que ser protector. Desde ese punto de vista, ¿usted cree en la efectividad de esa, o en la justicia de ese proyecto, de esa ley promulgada? ¿Y qué opinión usted tiene de la flexibilización laboral y de la estabilidad laboral, que siempre es un reclamo del sector empresarial porque el país necesita progresar, necesita salir del estancamiento económico, etcétera, etcétera? ¿Cómo usted conciliaría eso? ¿Qué opina de eso? En primer lugar, yo entiendo que esta ley del empleo parcial no introduce ninguna novedad al Código del Trabajo. ¿En qué sentido? El Código del Trabajo permite contratar por tiempo al trabajador siempre y cuando se le respete su salario, su jornal mínimo diario o incluso por hora su jornal mínimo horario. El problema radica en la implementación de este tipo de trabajo en el sistema de seguridad social, específicamente en el aporte de IPS, que tengo entendido que esta ley del trabajo parcial o a tiempo parcial realmente no soluciona, porque seguimos con el problema de cómo se va a aportar a IPS en este tipo de trabajo, porque nuestro sistema de seguridad social tiene como titular al empleador, no al trabajador como en otros sistemas de seguridad social. Porque si es el trabajador el que está como titular del derecho de la seguridad social, entonces eso sí posibilita que tenga trabajos a tiempos parciales. Entonces, digo lo siguiente, nuestro Código del Trabajo ya permitía perfectamente pactar contratos de tiempo parcial, simplemente respetando el jornal horario mínimo. Ahora bien, lo que no, respecto a la siguiente pregunta, senador, en la actualidad nuestro diseño constitucional es categórico. Y el derecho humano, no solamente en nuestra Constitución, sino en los tratados internacionales, el derecho al trabajo es reconocido como un derecho humano, un derecho que a mí me permite acceder al efectivo ejercicio de otros derechos humanos, llámese educación, salud, vivienda, alimentación. Si nosotros como sociedad no dimensionamos eso, si el trabajador no dimensiona que su bienestar depende del bienestar de la empresa, y si la empresa no dimensiona que el bienestar de la empresa depende del bienestar del trabajador, esos derechos no van a poder ser conjugados. Si nosotros instalamos una rivalidad, por así decirlo, y no una cooperación entre trabajador y empresario, no vamos a ir adelante. Y no lo digo yo, lo dice Nash, que es un matemático, colaborar conviene. Desarrolló este señor, porque yo basé mi tesis, demostré mi tesis con base en esta teoría, una lucha, una carnicería, en una lucha sangrienta y sanguinaria de carnicería, como yo le llamo, no gana nadie. Se gana con la cooperación. Entonces, nosotros tenemos que lograr que se dé esa cooperación entre trabajo y capital a los efectos de hacer vivir efectivamente, de que tengan vida nuestros principios constitucionales. No hay otra manera. Si cada uno se polariza y no ve el bienestar del otro, pensando si él está bien, yo voy a estar bien, no vamos a tener soluciones por lo menos satisfactorias, senador. Sí. Bueno, teniendo en cuenta la realidad laboral del país, el cumplimiento de las normas laborales, ¿qué opina de que se cumplen las leyes laborales en el país? Y yo sé que no le puedo pedir ninguna estadística, pero por la experiencia usted puede decir qué porcentaje o qué nivel de cumplimiento de las normas laborales, porque obviamente el incumplimiento de las normas laborales o la no satisfacción de las partes provoca mayor cantidad de pleitos
porque lo que no se resuelve en la sociedad, se busca la solución en el Poder Judicial. Y en el Poder Judicial normalmente los procedimientos son largos. A pesar de que el Código Laboral establece plazos muy cortos, da la impresión desde afuera de que es un código laboral y un código procesal laboral que necesita una actualización, porque la mora para el trabajador que está litigando por una reposición no tiene el mismo peso relativo que la mora de alguien que está reclamando a lo mejor una propiedad o alguna otra cuestión. ¿Qué opina al respecto? Mire, nuestro código, las letras de nuestro Código Procesal Laboral es excelente. Es más, el Código Procesal General que está en un anteproyecto es una réplica del Código Procesal del Trabajo. El problema no es la herramienta, el problema son los operarios. Y la cuestión del cumplimiento de las normas laborales, senador, es una cuestión de mentalidad, porque se tiene la mentalidad de que si se evade el cumplimiento, se está obteniendo un beneficio inmediato y a corto plazo. No tenemos la conciencia de que cumpliendo la norma vamos a tener un mejor resultado a largo plazo. Y sí le voy a dar una estadística, el 20% solamente de los trabajadores en relación de dependencia, según una estadística de hace un año y medio, está asegurado al sistema de seguridad social. Solamente el 20%. El empleador, al parecer, todavía no se dio cuenta de que conviene asegurarle al trabajador, porque los daños generados posteriormente por un accidente de trabajo van a ser ampliamente solventados. Entonces tenemos esa mentalidad cortoplacista de me voy a ahorrar unos pesos ahora, sin tener la visión de que realmente el problema puede estar en el futuro. Y está tan enraizado que incluso muchas veces el trabajador, pero eso se entiende, pide que no se le inscriba a IPS para que no se le descuente el 9% de su aporte. Si bien sabemos, eso no es una causa de exhibición del empleador. El empleador tiene la obligación, aunque el trabajador le diga que no, ¿verdad? Pero, senador, yo creo que es una cuestión de mentalidad. Cuando nosotros entendamos que cumplir las normas en este aspecto a la larga conviene, vamos a empezar a cumplir las normas laborales. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Ermelinda. Bueno, disculpen, llegué un poco tarde, pero no sé si alguien ya hizo esta pregunta. En el caso de que usted sea electa ministra de la Corte, ¿respetaría los 5 años o pensaría en una prórroga? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo entiendo, ya le respondí antes, ¿verdad?, que los ministros de la Corte acceden como cualquier juez y son confirmados después de adquieren la inamovilidad, después de 2 confirmaciones. Otra cuestión es el magistrado de carrera que accede a la Corte con inamovilidad. O sea, ¿a qué situación se está refiriendo, senadora? A su carrera. Yo soy inamovible. Yo tengo 21 años de magistratura y yo creo en la carrera judicial. Si yo accediese ahora sin tener la carrera judicial, obviamente no voy a ser inamovible, me tienen que confirmar. Pero también quiero decir una cosa, yo no creo que sea saludable ni para el sistema, ni para la persona quedarse demasiado tiempo en la Corte. Si no tenemos más consulta, tiene la palabra la senadora Rúa. Muchas gracias, presidente. Doctora, se puso de moda pedir acciones de inconstitucionalidad para evadir el cumplimiento de la ley. Acciones impulsadas por instituciones, sobre todo contra la ley de transparencia y contra la ley 1626. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Usted cree que esto es correcto? ¿Usted tiene alguna crítica? ¿Llegó a hacer un análisis de eso? Si usted fuera ministra, ¿también haría lugar a estas acciones de inconstitucionalidad para que se
O sea, ¿usted coincide con la postura tomada anteriormente por los miembros de la Corte y que evadan el cumplimiento de la ley a través de estas acciones? Perdón. Disculpe, presidente. Mire, senadora, yo entiendo que se causa un gran perjuicio a todo el ordenamiento jurídico si nosotros sacamos de circulación, por decirlo vulgarmente, normas o leyes sancionadas por el Poder Legislativo. Entiendo que esa no es una práctica sana. Es mucho el perjuicio que se genera. Incluso a nosotros, senadores, yo que estoy en la jurisdicción del trabajo, de repente ejecutamos las resoluciones del Tribunal de Cuentas porque nosotros, jueces del trabajo, no tenemos competencia para entender las relaciones del Estado con sus funcionarios, pero sí ejecutamos. Y nos encontramos que determinadas instituciones no se le aplica la ley 1626 por la famosa acción de inconstitucionalidad. En otras sí se aplica, pero solo unos artículos. Y eso genera un caos y una inseguridad jurídica tremenda. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Eusebio Ramón Ayala. Doctora, usted sabe que en el Paraguay hay un manejo formal y un manejo informal. En la práctica, usted, si está en la Corte Suprema de Justicia, va a recibir una llamada de la Fiscala General del Estado, como hipótesis, o del Presidente de la República, para darle algún criterio. ¿Qué le diría usted al señor Presidente de la República si es que opina de algo? Si es que es una hipótesis, si es que llega a ocurrir. Sí. Lo siguiente, los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen que gobernar, porque ejercemos el poder público, en coordinación e independencia. Y cualquier comunicación que se quiera hacer de poder a poder tiene que hacerse a nivel institucional. Y no creo que me llame el presidente de la República para darme un criterio ahora. Digo, lo que hace a mi persona, no sé, o sea, puede llamar también si quiere, pero... Más consulta, damos por concluida esta entrevista. Muchas gracias, doctora, por la presencia y la comisión va a saber evaluar y por sobre todas las cosas. Tiene usted la palabra. Sí, le quiero pedir disculpas, señor presidente, por favor. Porque como estoy acostumbrada también yo a dar la palabra a los justiciables y a los abogados, de repente no le pedía la palabra y respondía directamente. ¿Por qué hacerlo, señora? Muchas gracias por la presencia y recordamos al Pleno de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Mañana seguimos esta audiencia a 10:30 horas. Empezamos con la doctora Carolina Llanes y seguimos con el doctor Linneo Schran. En este mismo sitio.